Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. De abrazo en el amor del Señor, agradecido al Señor por este día más de vida, por la salud, por el descanso y bueno, por este día en que el Señor nos ha acompañado en todo lo que hemos hecho, gracias al Señor. Eh, Estoy trabajando en el terreno de mi hijo, eh, que le quemaron la casilla, ¿se acuerdan? Le quemaron la casilla, le quemaron el coche. Y bueno, y vamos con mis hijos, Santi y Benja, vamos a colaborar con él en la edificación de, de su pieza, de su casa, para que pueda volver con su familia a su terreno. Estamos yendo para ir acabando bases, encadenado, troncos, ¿no? Y bueno, que el Señor nos ayude en todo, hermano, gracias al Señor. Estoy un poco cansado, pero gracias al Señor por todo, porque eh, el Señor nos da el privilegio de poder manifestar esta vida, ¿no? Que tanto predicamos, ¿no? Y bueno, que el Señor nos ayude, hermano, y que todo sea para la gloria y honra de su nombre. Eh, un abrazo, hermanos, a todos ustedes, hermanas, a todos ustedes, podamos aprender la doctrina de esta gracia para poder edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una oración mientras que los hermanos se van añadiendo a la palabra, al programa, y bueno, que el Señor bendiga grandemente a todos los hermanos diáconos y diaconisas de la iglesia, ¿no? Que están puestas a prueba, y aquellos que van a ser apartados también. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos respalde, ¿no? A nosotros, a mí mismo, a mi vida, para que pueda dar su palabra correctamente, ¿no? Siempre con un poco de temor y temblor, porque la palabra dice que por nuestras palabras seremos juzgados y por eso seremos recompensados o seremos condenados. Gracias le damos al Señor. Señor, te damos gracias porque te doy gracias por estar en tu presencia, por permitirme hacer este programa, Señor, para el perfeccionamiento de los hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Abre los ojos del entendimiento de todos los hermanos y hermanas. Señor, que sigamos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, que sigamos nosotros estableciendo, Señor, lo que tú has establecido para la iglesia, Señor, hace millones y millones de años atrás. Oh Señor, bendice para todos nosotros, Señor, con tu palabra. Señor, bendícenos, danos la sabiduría y el conocimiento y el Espíritu Santo con poder para llevarlo a la vida práctica. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, estábamos leyendo, hermanos, en el capítulo 9 del libro de Primera de Corintios. Fíjese cómo hemos avanzado, ¿no? Y entonces dice en el capítulo 9, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal sobre el buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero ahora no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por ningún tropiezo o obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿no? Que vivan del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí en Lucas 17 podríamos leer, a ver dónde nos lleva la palabra. Lucas 17 dice así. Dice, y posad
y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Era cuando ellos iban seguramente a llevar el evangelio del reino. No, ellos iban a una casa y se tenían que quedar en esa casa. Y tenían que comer lo que se le ponía delante. Es decir, que las personas que recibían el evangelio, en agradecimiento al Señor, sostenían a los ministros que hacían ese trabajo. Como hemos visto ayer, el trabajo del pastor es perfeccionar a los santos. El trabajo del pastor es cuidar del rebaño. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal sobre el buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Eso ya lo vimos ayer. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos ese derecho de comer y de beber? ¿Acaso no somos libres? Entonces, no tenemos derecho nosotros, después de haber trabajado, después de haber sembrado, después de haber arado la tierra, ¿no? No tenemos derecho de no comer, de no beber, pero no hemos usado de este derecho. ¿Vio qué triste eso? Qué triste que acá parecería que es algo que el apóstol Pablo hizo por su humildad. No usamos de este derecho. Parecería que el apóstol Pablo hizo esto por su espiritualidad. No, él no usó ese derecho porque no podía usarlo, porque la mezquindad que tenían los corintios para con él era muy grande. No usaron ese derecho, no lo exigieron ellos a eso. No lo obligaron a los hermanos, aunque de alguna manera lo está llevando a ellos a que respondan a la gratitud que Dios tuvo con ellos, ¿no? Mandando a sus siervos a predicar el Evangelio, pero no los obligó. Así nosotros tampoco podemos obligar a los hermanos a dar, no podemos obligarlos, pero sí le debemos enseñar, ¿no? Si otros participan sobre vosotros, ¿quién eran los otros? ¿No? ¿Quién eran los otros que participaban de este derecho? Y seguramente que eran los judaizantes o aquellos que eran los gobernadores. Otros participaban, ¿no? Participaban de este derecho sobre vosotros. Gloria al nombre del Señor. Y ahí, por ejemplo, vamos a leer algunos versículos que nos corroboren este pensamiento. Gloria al nombre del Señor. Donde dice, en Génesis 13:9 dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ese cuando fue con Abraham, con su sobrino, él no quiso contender. No, a eso es lo que vamos. Nosotros tenemos que tener el espíritu de la gracia, no es un espíritu contencioso en cuanto a eso, pero sí enseña. Pues si bien Pablo no obligó, pero enseñó. Y habló claro, no se le pone, dice, como dice en el versículo 9, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, después él dice en el versículo pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos. Tenían que soportar la ingratitud, tenían que soportar la mezquindad de los corintios, ¿no? Tenían que soportar, ¿no? Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
No querían que el Evangelio de Cristo se viera de alguna manera perjudicado, obligando a los hermanos a sostenerlos a ellos. Porque esto tiene que ser por amor, esto es por amor. No, hay hermanos que dicen amar al Señor. No, ellos creen en su corazón que tienen que que aman al Señor, pero resulta que cuando se trata de sostener, no, aquellos que los benefician en cuanto a lo espiritual, resulta que son mezquinos. Y entonces, ¿cómo puede uno decir que ama y a la vez ser mezquino hacia aquellos que tiene que mostrar gratitud? Entonces, fíjese, hermanos amados, alabado sea el Señor. Entonces, Abraham no quiso discutir con Lot, le dijo, tú escoge. Yo no tengo problema, le dijo Abraham a Lot, no tengo problema. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha. Eso fue la generosidad de Abraham. También José, ahí en Génesis 50:21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No tengáis miedo, vio, él los consoló. No, yo los voy a sostener a ustedes. Eran sus padres, sus hermanos. Le habían hecho mal. Le habían hecho mal. Lo habían vendido a los árabes y los árabes lo vendieron en Egipto. ¿Vio? Le hicieron mal y lo que sufrió José en Egipto. Cárceles, ¿no? Hambre, desprecio, esclavitud. Pero no tengáis miedo, le dijo. En la generosidad del espíritu, ¿no? Del espíritu de una persona que está con el Señor. Es generoso. No tengan miedo, yo los voy a sostener a ustedes. Le dijo José a su familia. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló. Vio el espíritu de generosidad que habían en los patriarcas, en los hombres que fueron antes de Jesús, ¿no? Jesús mismo fue muy generoso. Gloria al nombre del Señor. Y también vemos a Moisés, ¿no? En Números 11:29, donde dice, Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Vio? También acá está la generosidad. Ojalá todos fueran profetas. Porque no hay mezquindad. No hay mezquindad. Si no había mezquindad en aquellos que eran siervos de Dios en el Antiguo Testamento, menos mezquindad tiene que haber en nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Morando en nosotros. Fíjese, aun cuando los hermanos dan mezquinamente, dan lo menos que pueden dar. Sí, sabemos que hay muchas necesidades, pero las necesidades se cubren con el dar, no con la mezquindad. Cuando damos por fe, Dios proveerá. No, porque Él es el dueño de todo acá en la tierra, en el mar, Él provee todo, pero nosotros tenemos que dar para poder, con generosidad, con amor, para poder experimentar que verdaderamente Dios es así, que es generoso. Pero entonces fíjese, ojalá todos fueran profetas, decía, y ese es el espíritu de generosidad. Él no quería para él solo, quería para todos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Y qué espíritu es el que usted tiene? Si usted dice que tiene el espíritu de la nueva creación, el espíritu de la nueva creación es un espíritu generoso, un espíritu dador, no es mezquino. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La mezquindad es idolatría casi. Es igual que la idolatría. El amor al dinero, ¿no? Y todo eso que ustedes ya conocen. También Jonathan en el libro de Isaías 18:4, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Eso se encuentra en 1 Samuel 18:4. También puede leer usted en 1 Samuel 23:17 y 2 Samuel 23:17 también.
Primera y segunda de Samuel. Entonces fíjese, el espíritu, generoso, ser generoso, hermano, eso es lo que tenemos que implantar como doctrina en la iglesia. Si nosotros queremos una iglesia gloriosa, tenemos que ser generosos, ¿no? Tenemos que dar mucho más allá de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Acuérdese que la nueva creación da mucho más allá, mucho más allá. ¿Por qué? Porque espera recibir mucho más allá, mucho más. ¿Me entiende, hermano? Alabado sea el Señor. ¿No? Nosotros tenemos que tener una iglesia local, un edificio, estoy hablando no solamente del lado espiritual, que es lo más importante, sino que tenemos que tener un edificio que atraiga por la hermosura que tiene. La vereda de nuestra iglesia, ¿no? Las baldosas, la pintada, el cartel, ¿no? Adentro, los baños, todas las comodidades tienen que ser algo esplendoroso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos generosos, porque somos la nueva creación, somos el nuevo hombre, la nueva creación es generosa. Si lo fueron los antiguos, no teniendo el nuevo nacimiento, sino que ellos lo hicieron porque amaron a Dios con todo su corazón, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, miren lo que está pasando en nuestra iglesia amada, ¿no? Que no podemos hacer cosas porque no hay materiales para hacer. No está lo que necesitamos para hacer. Gloria al nombre del Señor. Fíjese Daniel, en el libro de Daniel 5:17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro, ¿no? Y dice, yo igual voy a leer la escritura y te daré la interpretación. La generosidad. La generosidad de los siervos de Dios viene desde allá, ¿vio? De Abraham. ¿Y nosotros hijos de quién somos? De Abraham. ¿No? Y Abraham, fíjese, escoge tú para qué lado quieras ir. Para el lado que tú vayas, yo iré para el otro. Y bueno, y él, sabemos que él escogió el lado de Sodoma, ¿no? Lot. Y Abraham se fue para el otro lado, para el lado del desierto, pero ahí estaba Dios, porque él tenía el altar, su tienda y su fe. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿No? Y acá vemos también, hermanos, en el libro de Daniel, ¿no? Como dice ahí en Romanos, que se puede leer también ahí en Romanos 15, versículo 3, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que dice Daniel. Gloria al nombre del Señor. Entonces dijimos, Romanos 15:3 dice, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por qué? ¿Por qué leemos esto? Porque dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Yo leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Gloria al nombre del Señor. Y acá está la interpretación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien no se agradó a sí mismo. ¿Vio? Y ahí está el problema de muchos, que se agradan a sí mismos. Pero él no se agradó, porque él tenía un corazón generoso. No se agradó a sí mismo, dice. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces, no se agradó a sí mismo. ¿Y usted a quién está agradando? No, la mezquindad es algo, hermano, que yo creo que es una herramienta de Satanás. No solamente de la vieja creación, sino de Satanás, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Por eso muchas veces los pastores sufren por la mezquindad del pueblo. Pero, como Pablo dice, ¿no? Nosotros, dice en el versículo 9, en el versículo, gloria al nombre del Señor, dice, vamos a leerlo en la Biblia esta aquí, porque no tiene la misma palabra, ¿vio? No tiene la misma palabra.
dice Pablo, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Lo soportamos todo. Gloria al nombre del Señor. Y estas cosas nosotros, hermano, tenemos que mirar. Ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 10:33, dice Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sé imitador de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces fíjese, cuando Él dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Él, tenemos que ser generosos como Él fue. Tenemos que ser, porque Cristo fue generoso. Cuando nosotros manifestamos la mezquindad, nosotros damos mezquinamente para la obra del Señor, para sostener al siervo del Señor también, ¿no? Entonces no estamos manifestando el espíritu de la nueva creación, estamos manifestando la carne, estamos manifestando que estamos siendo guiados por la carne o por el diablo mismo. ¿Se da cuenta, hermano? Siempre usted tiene que dar más allá de su fuerza. No pensar, no pensar. Cuando usted piensa, hermano, ya... Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿No? Como también yo en todas las cosas agrado a todos. ¿Vio? Porque no miraba por sí mismo. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Vio? El de muchos para que sean salvos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos extender este mensaje de gracia. Queremos llevar este mensaje de gracia. No, para que las personas puedan ser salvas por medio de la gracia. Pero para eso se necesitan recursos. Se necesita la colaboración de todos los hermanos de la congregación, especialmente de aquellos que están comprometidos, ¿no? De los diáconos, de los evangelistas, de los ancianos, de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, ¿no? Especialmente de ellos tienen que dar el ejemplo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Ahora, fíjese que la visión que Dios me ha dado a mí con respecto a las ofrendas. Las ofrendas tienen que ser, porque los hermanos cuando ofrendan, lo ofrendan para Dios. Entonces vamos a disponer la ofrenda para extender el Evangelio de la Gracia a lugares donde no se ha predicado. Eso significa que vamos a necesitar el dinero para viajar, ¿no? Y vaya a saber que si alguna vez tenemos que establecer alguna iglesia en algún lado y se necesita recursos. Y la gracia tiene que ser abundante. Pero somos pocos, hermano Ramón, no es la cantidad, es la calidad, es la rendición. Fíjese, el Señor usó 12 hombres. No es la cantidad, sino es la calidad de personas que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser personas, ¿no?, que manifiesten la vida de la nueva creación. Eso tenemos que ser. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre para siempre, hermanos. También tenemos ejemplo, ¿no?, de esta generosidad. Gloria al nombre del Señor. Tenemos ejemplo de esta generosidad siempre. Ahí Cristo, porque ya sabéis, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Cristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Ahí está, fíjese. ¿Vio? ¿Qué vamos a hacer con la ofrenda? Vamos a enriquecer a mucha gente, a muchas almas que no tienen la riqueza que nosotros tenemos, que es la gracia de Dios, que es el Evangelio de Dios. Vamos a enriquecerlo, hermano, ¿no? Piensen estas cosas, piensen estas cosas. Si Cristo lo hizo, si Él fue generoso, y el apóstol Pablo fue generoso, y Abraham fue generoso, y José fue generoso, y Moisés fue generoso, y Jonathan y Daniel no fueron generosos. ¿Cuánto más generosos podemos ser nosotros?
sea, ¿por qué viven en tanta pobreza? Por la mezquindad que hay en el corazón. ¿Por qué le vienen esas luchas y esas pruebas? ¿Por qué siempre están ahí en el pozo profundo de la pobreza y no pueden salir ahí? Por la mezquindad. Porque acá nuestra filosofía de vida, nuestra forma de vida es que la manera de que nosotros seamos ricos es dando, no recibiendo. Ahí en Mateo 11:29 dice Jesús, ¿no? Hablando de la generosidad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es la generosidad del Señor. Llevar el yugo. ¿Cuál es el yugo? El yugo es una carga. ¿Cuál es la carga? Es el Evangelio. Ese es el yugo. Llevar el yugo sobre vosotros. El Evangelio es la carga, la cruz que nosotros tenemos, porque nosotros predicamos el Evangelio de la cruz. Y entonces si el yugo no es la carga, Cristo cargó el yugo sobre sí mismo y ahí fue crucificado, entonces nosotros también tenemos que llevar el yugo como lo llevó. ¿Y cuál es el yugo? El Evangelio de la gracia. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y esto a través de un corazón generoso. Hay que tener mucho de esto, hermano. Mucho de este corazón generoso. Fíjese en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Vio? Hay que ser generoso para eso. Tomar la cruz de quién, de Cristo, el Evangelio, y seguirlo al Señor. Seguirlo al Señor no significa que nosotros vamos a ser pobres. No, la riqueza que nosotros cosechemos no depende del trabajo material, que también tenemos que trabajar materialmente, por supuesto. Ustedes tienen que trabajar materialmente y proveerse para sí mismos y para su familia, ¿no? Pero las bendiciones que Dios le va a dar a usted por tener un corazón generoso, ¿no? En Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Hebreo 3:1, por tanto, hermano santo y participante del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, y así, hay muchos ejemplos de la generosidad. ¿Y por qué estamos hablando de la generosidad? ¿No? Porque el apóstol Pablo dice aquí, ¿no? Si otros participan de este derecho, sobre vosotros, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, no hemos usado de este privilegio que el Señor nos dio, sino que lo soportamos, ¿no? Lo soportamos por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjese, ellos estaban soportando la mezquindad. Eso es algo terrible, hermano. Yo se lo digo porque yo lo sufro a veces. Es algo terrible. Y eso que yo no estoy haciendo el trabajo que Pablo hacía. Pablo dependía de cada centavo que le entraba a él, dependía para poder viajar, para poder sostenerse, para poder extender el Evangelio. Cada centavo que a él, o no sé qué moneda tendrían ellos, él seguramente que era un muy buen administrador de lo que Dios le daba, para poder él extender el Evangelio que Dios le había dado a ellos, a los gentiles. No, cada dinero que le entraba a él, para él era una bendición muy grande, porque con eso él viajaba y viajaban otros hermanos con él. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces, hablamos del sacrificio personal, ¿no? Hablamos del sacrificio. ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Triste, 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 hermanos. Que el apóstol Pablo no haya podido usar de ese derecho. Tenía derecho, sí, pero no lo pudo usar. Por la mezquindad de los corazones de los corintios, ¿no? Eran niños, carnales eran. ¿Usted es un niño carnal? Bueno, ese es un rasgo. Ese es un rasgo en el niño carnal y la mezquindad.
Entonces, cuando usted crea que usted está capacitado para instruir a otros, mírese a sí mismo. Mírese, obsérvese a sí mismo. Si este rasgo de niño carnal no está en usted. Y dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Fíjese, eso era en el Antiguo Testamento. Se da cuenta que la ley no pasó de nosotros, toda la ley, sino que la ley ahora está en nosotros, ¿no? La ley no de la parte ceremonial, sino de la parte ética, leyes de la moral, ¿no? Vamos a leer, dice así la palabra del Señor, en Levítico, el Levítico 2.3. Levítico 2.3, hermanos. A veces cuesta un poco encontrar, pero tenemos que buscar los versículos para mostrar. 2.3, dice la palabra del Señor: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón. Las ofrendas. Vamos a leer el versículo 1. Y cuando alguna persona ofreciere oblación, ¿no?, a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Gloria al nombre del Señor. Y la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite con todo el incienso, y la hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima, dice, ¿no? De las ofrendas que se queman para Jehová. Fíjese que la ofrenda era de olor grato, no, de olor grato. Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, cuando traemos nuestro diezmo, eso trae un perfume. Dios huele ese perfume, ¿no? Y eso, ahí está la bendición para nosotros, ¿no? Pero usted tiene que entender, hermano, que el sentido de la ofrenda, que el sentido del diezmo, no es agradar al Señor, es imitar a Cristo, es imitar a Pablo, es manifestar el espíritu de generosidad que Dios ha hecho morar en nosotros, ¿no? Hay muchos que no pueden soportar esta palabra, dura es tu palabra, pero así es la parte de la doctrina que nosotros tenemos en la gracia. En la gracia tenemos esta doctrina, ¿no? Hermanos mezquinos, en la gracia no pueden haber. La mezquindad no es parte de la iglesia de gracia. La generosidad sí. El dar es parte. Tenemos que ser generosos, ¿no? Más en el sustento para el siervo del Señor. Para que el siervo del Señor pueda llevar el mensaje, ¿no?, del Evangelio de Cristo a lugares donde no se conoce. ¿Se da cuenta, hermano amado? Hay muchos versículos que yo podría citar. Gloria al nombre del Señor. Muchos, pero muchos versículos. Por ejemplo, Levítico 10:13, Levítico 27:21, Números 3:48, Números 5:9, Números 18:9, ¿no? Segunda de Reyes 12:16. Y hay muchos. Y también el sustento para la iglesia, ¿no? En Mateo 10:10, Primera de Corintios 9:14, Gálatas 6:6, ¿no? Porque ese Gálatas 6:6 vamos a leerlo. Gálatas 6:6 dice así. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye.
Y ahí viene la generosidad. Si usted es instruido, usted tiene que participar con todo tipo de ayuda a aquel que le instruye. Hay hermanos que todavía andan con una mente legalista, dan lo justo, ¿no? Dan lo justo. Yo ofrendo porque hay que ofrendar. Pero y el amor está ausente, y la generosidad está ausente. Y esto no debe ser así en su vida, hermano. Algún día usted va a ser recompensado delante del tribunal de Cristo. Algún día usted va a ser juzgado delante del tribunal de Cristo. ¿No? Y usted va a recibir la recompensa conforme haya sido su labor. Y también delante del tribunal de Cristo, nosotros vamos a ser juzgados conforme a la intención de nuestro corazón. Conforme a la intención, hermanos. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, es decir, continuando haciendo el bien, continuando haciendo el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la de la familia de la fe. ¿Se da cuenta, hermano amado? Alabado sea el Señor. El sustento para el sacerdote ya venía. Aun cuando Abraham vino con la victoria sobre los 5 reyes, salió Melquisedec, sacerdote del Rey Altísimo, ¿no? Y él le dio el diezmo de todo, es decir, lo sostuvo al siervo del Señor. Lo sostuvo, ¿no? Era un hombre que él podía palpar, era un sacerdote, un hombre, seguramente que necesitaba para comer, necesitaba para sostenerse, no sabemos si tenía riqueza o no sabemos su economía, pero Abraham le dio el 10%, lo sostuvo al siervo del Señor, y el Señor le dio pan y vino, el sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo nada de esto me aproveché, me he aprovechado, me he abusado, no lo hice no para mi riqueza, para tener 5 casas, para tener coches últimos modelos. No, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco escribo esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? No quiero que nadie crea que yo estoy predicando el Evangelio por dinero. No quiero que nadie piense que yo estoy buscando el dinero de ustedes, a los corintios, porque si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio dice, hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ¿no? Si de mala voluntad, la comisión me ha sido encargada, el trabajo se me ha sido encargado. ¿Vio? Y entonces lo hago de buena voluntad. Ahora, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, nosotros cuando recibimos el diezmo, la ofrenda, no estamos cobrando, no es un cobro que nosotros hacemos. Eso es una generosidad de ustedes, ¿no? Nosotros vamos a soportar, porque no nos va a quedar otra que soportar la mezquindad. Pero en cuanto a usted tiene que ser generoso, y si no manifiesta el espíritu de generosidad, ¿se levantará en la primera fila o en la última? Si viene Cristo a buscar a su esposa, ¿se irá en el arrebatamiento o no? ¿No? Entonces, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, para no abusar de mi derecho, porque tenía derecho Pablo de que ellos lo sostuvieran.
Pero bueno, como ellos eran mezquinos, entonces, como ellos eran mezquinos, entonces el apóstol Pablo no podía obligarlos. Nosotros no podemos obligar a un hermano a diezmar o a ofrendar generosamente. Cada uno tiene que hacerse responsable, ¿no? Porque es hora de que los hermanos se hagan responsables de sus conductas, de sus dichos, de sus pensamientos. No que siempre que le están echando la culpa al diablo o le están echando la culpa al otro hermano o al pastor. Es hora de hacerse responsable uno. Uno se tiene que hacer responsable. ¿Me entiende, hermano? Entonces dice, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Dice, por lo cual siendo libre de todos, yo no dependo de nadie, decía Pablo, no dependo de ninguno de ustedes, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es decir, si bien no dependo de ustedes, pero me he hecho siervo de ustedes, ¿no? Un siervo administrándoles, sembrándoles a ustedes el Evangelio, y el Evangelio sembrado en sus corazones le va a dar beneficios a ustedes. Me he hecho siervo de todos ustedes para ganar a mayor número. Entonces me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pablo era un ganador de almas, ¿no? Y su servicio estaba en la humildad. Era un ganador de almas el apóstol Pablo, ¿no? Como podemos ver ahí en Hechos capítulo 16, 3, también en Hechos 21, 26, también en Romanos 3, 19, ¿no? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Vio? Como sujeto a la ley. Es decir, que Pablo era, como podríamos decir, era un político él, pero no falso, no falso, era un político verdadero. Él buscaba el bienestar de las almas. ¿No? Él no usaba esa política para enriquecerse él, ¿no? A expensa del sufrimiento del pueblo. Era una persona que quería ayudarle a la persona, sea judía, sea gentil, sea lo que sea. Él trataba de ayudarle, de ganarle su alma para Cristo. Entonces se hacía judío con los judíos. Entonces cuando se hacía judío, entonces él estaba como sujeto a la ley, pero no estaba sujeto a la ley. Pero estaba como sujeto a la ley para ganar a aquellos que estaban bajo la ley. ¿Vio? Y también a los que están sin ley. Él vivía con los gentiles y se hacía uno con los gentiles. Y bueno, y cuando los gentiles, ellos hacían algo, él se hacía uno con ellos con tal de ganarlo a ellos. ¿Vio? Y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, pero no estando yo sin ley. Él tenía la ley de Dios. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, perdón. Él estaba bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el amor. Porque en ese solo mandamiento se cumple toda la ley. Gloria al nombre de Dios. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿Vio? Me he hecho débiles a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio de Cristo, ¿no? Ahí habla de su sacrificio personal. Esto hago por causa del Evangelio de Cristo para hacerme poco partícipe de Él, ¿no? Para participar con Él en los sufrimientos, en los padecimientos que Cristo tuvo. Soy copartícipe con el Señor. ¿Se da cuenta? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. ¿Vio? No de cualquier manera se tiene que correr la carrera. Con trampa no. Acuérdese que Dios conoce nuestro corazón. Con trampa no. Tenemos que correr la carrera legítimamente. ¿No? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos los a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿No?
¿Quién es el que se lleva el premio? El que corre legítimamente. Corre de tal manera que lo tengáis. Yo, gloria al nombre del Señor. Ahí también en Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8, usted puede leer, en segunda de Timoteo. También en primera de Pedro, capítulo 5, 4, usted pueda leer. ¿No? Entonces dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo mismo, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no a la aventura, no para cualquier lado, para cualquier dirección. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No, hay un enemigo visible que nosotros conocemos. ¿No? ¿No? Y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto eso, lógicamente, que es una metáfora, ¿no? Y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo, ¿no? Para otros yo mismo vengo a ser eliminado, ¿no? Eliminado, alabado sea el Señor. Entonces fíjese, indigno, eliminado es, eso se encuentra en 2 Corintios 5:10, ¿no? Venga a ser eliminado, venga a ser indigno del Señor. Ahí terminamos el capítulo 9. Entonces, fíjese, hermano amado, fíjese lo que hemos visto en este capítulo 9, ¿no? Este capítulo creo que va a seguir el tema. Ya este tema lo tocamos en el capítulo 9. Y después vamos a seguir en el capítulo 10. Mañana ya empezamos con el capítulo. Pero el punto de doctrina que hay en este que yo rescato, ¿no? En este capítulo es la generosidad. Es la generosidad. Un espíritu generoso, ¿no? No un espíritu mezquino. Si esta palabra verdaderamente ha tocado su corazón, si usted la ha recibido, ¿no? Esta palabra con gratitud al Señor, yo lo voy a ver este fin de semana. Lo voy a ver este fin de semana, ¿no? Porque la palabra tiene que producir algo. Pero que no produzca lo que siempre veo que produce, que es lo contrario. Cuando la palabra produce lo contrario, o cuando los hermanos manifiestan lo contrario a lo que se enseñó, cuando están en la carne. Porque la carne no quiere hacer lo que la palabra de Dios enseña, sino que va en oposición al Espíritu. Cuando nosotros hablamos de estos temas, es cuando los hermanos se vuelven mezquinos, más mezquinos. Y yo siempre decía, Señor, ¿por qué cuando tocamos estos temas, por ejemplo, hablamos del amor, se manifiesta la enemistad, o el odio, o el rencor? Cuando hablamos del perdón, se manifiestan las peleas. Las peleas y tantas cosas feas. Cuando hablamos de la santificación por la palabra, es cuando más se manifiesta la carne. Entonces yo decía, ¿por qué cuando tocamos estos temas los hermanos siempre manifiestan lo opuesto? Y porque es la carne la que se resiste. Entonces ahí nosotros podemos ver dónde están caminando los hermanos. Así se puede ver usted mismo en el espejo de la palabra. Ahora, cuando la palabra, yo también he visto que cuando la palabra es recibida con un corazón puro, con una mente purificada y santificada, esa persona responde y sorpresivamente, mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Y entonces esto tenemos que cambiar en la iglesia. Esta manera de actuar, estas conductas, ¿no? Basta ya de ir en contra de la palabra. Basta ya de ir en contra de la doctrina, de la gracia. ¿No se da cuenta usted, hermano, que a causa de eso la gracia no es bien vista? ¿Podremos nosotros santificar el nombre del Señor actuando de esta forma? ¿Podremos hacerlo? Nosotros estamos para santificar el nombre del Señor. El nombre del Señor ha sido vituperado
por muchos que se dijeron ser hermanos y no mostraron la conducta de un hermano, de un cristiano, mostraron los pensamientos, los sentimientos, ¿no?, de un carnal, de un niño carnal. Los corintios podían santificar el nombre del Señor de ninguna manera. Ellos no podían santificarlo, porque eran niños carnales. Entonces, hermano, ¿qué va a producir la palabra que hemos hablado? Hay algunos que se habrán gozado y otros se habrán enojado, ¿no? Y habrán dicho cada cosa. Me imagino las cosas que habrán dicho los hermanos que son mezquinos. Me imagino. Me habrán reprendido, ¿no? Te reprendo, dijo un hermano una vuelta. Oh, Señor, tenga misericordia, ¿no? Pero la palabra es, hermano, la palabra es la que nosotros hemos hablado. Ustedes pueden leerlo en su casa nuevamente, los capítulos y los versículos. Pueden escuchar el programa, ¿no?, nuevamente por medio de en nuestra página en YouTube, ¿no? La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Puede suscribirse también ahí en esa página, ¿no? Que no sea como siempre. Yo espero una reacción diferente. Espero una reacción diferente de usted, hermana, de usted, que dice amar al Señor, que usted quiere servir al Señor, que usted quiere que este mensaje de gracia se traslade a otros corazones, que otras personas sean enriquecidas por medio de su generosidad. Porque, ¿qué va a ser su generosidad? Va a traer los recursos para que nosotros podamos llevar el Evangelio. Un día iré yo, otro día irá otro hermano, otra hermana, un matrimonio, otro matrimonio, y así. Hay lugares para ir. Hay lugares que nos están esperando para que nosotros les llevemos la palabra de su gracia. Hermano, ¿usted cree que no? Sí, yo le puedo asegurar que sí. Yo ya he estado en otros lugares, llevando, no, cuando los hermanos éramos 5 o 6 hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, les ruego, les imploro, en el nombre de Jesús, ¿no?, que la generosidad sea un punto de doctrina en nuestro corazón. El diablo siempre, siempre, siempre va a tratar que nosotros no seamos generosos. El diablo siempre va a tratar de que nosotros, o la carne va a tratar siempre que nosotros demos lo justo, ¿no? Lo justo. Más allá no le puedo dar. ¿Vio? Yo le puedo asegurar, y además tenemos que comprobar si la palabra es verdadera. ¿Qué dice la palabra? Aquel que da generosamente, generosamente segará. Aquel que da escasamente, escasamente segará. Hay muchos hermanos que no dan y prosperan. Pero también la prosperidad es como cae en saco roto, hermano. Cae en saco roto. Porque la pierden, se les escapa la riqueza que ellos tienen. ¿De qué les sirve? Vienen enfermedades, vienen asuntos, bueno, muchas cosas vienen a la vida de los creyentes cuando no tienen un corazón generoso. Que el Señor me ayude primeramente a mí, que me ayude a mí, hermano, ayúdenme para poder llevar este evangelio de la gracia a otros lugares, para que puedan ellos ser enriquecidos por la pobreza de ustedes. Porque así como fue Jesús, que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Alabado sea el Señor. No, Jesús se movía con dinero, había una bolsa de dinero por el cual Él se movía para poder comprar los alimentos y bueno, hay tantas cosas. Bueno, sabemos eso, y que había muchas mujeres ricas que lo seguían y que ellas daban para que el Señor pudiera moverse. Alabado sea el Señor, y así fue con Pablo, y así fue con las iglesias que hoy muchas iglesias están en todos lados. La única iglesia que no prospera es la iglesia de la gracia. No prospera. Tenemos una iglesia en un grupito acá, un grupito allá, un grupito allá y un grupito acá, pero no prospera. Y nosotros tenemos que llenarlo todo con el Evangelio de la gracia, hermano. Hermana, abra su entendimiento. Ore al Señor, diga, Señor, yo quiero
Quiero colaborar con tu obra, quiero servirte, Señor. Ayúdame a servirte. Damos gracias al Señor. Doy gracias al Señor por esta... No, tal vez no se completó la obra, pero no es religiosamente así. Le doy gracias al Señor porque pude hacer el programa, hermanos amados. Gracias a los hermanos y a las hermanas que estuvieron conectados. El Señor les bendiga grandemente, hermanos amados. ¿No? Que el Señor haga que en nosotros pueda manifestarse su generosidad, que es parte de la vida de la nueva creación. ¿Se da cuenta, hermana? Es parte de la vida de la nueva creación. Ahora vamos a hacer una oración agradeciéndole al Señor y mañana vamos a estar nuevamente reunidos de 7 a 8 de la tarde. Después, primeramente, vamos a tener la reunión de la iglesia, vamos a estar todos juntos. No tiene que faltar ninguno. Especialmente los diáconos, en las reuniones tienen que estar. En las reuniones presenciales y en las reuniones también virtuales. Los diáconos tienen que dar el ejemplo. Y aprovecho también para decirles a los diáconos que voy a anunciar una reunión de diáconos por medio virtual. ¿No? Yo creo que para el jueves vamos a tener esta reunión de diáconos. ¿No? Creo que el jueves o sea el viernes. Yo ahora les voy a... Estén dispuestos para esto, hermanos. Tenemos que hacer esa reunión de diáconos. El Señor les bendiga grandemente, que puedan tener un descanso en las manos del Señor, en los brazos del Señor. Oren por mí, hermano. Oren por mi familia, por mis hijos, por mi hogar. Oren por la iglesia. No, que el Señor les bendiga grandemente. Padre Santo, te agradezco de la oportunidad que tú me has dado de poder enseñar tu palabra, de poder participar de tu palabra con los hermanos. Confirma, Señor, en este fin de semana tu palabra. Señor, haciendo que los hermanos muestren su generosidad, Señor, más allá de su fuerza. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Mañana estamos reunidos de 6 a 7 y de 7 a 8.